vamos a comenzar aprendiendo a simplificar fracciones algebraicas. Aquí tenemos una, x cubo menos 4x partido todo ello de esta expresión. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer primero siempre que queramos simplificar es ver si en alguno de los términos en el numerador o en el denominador tenemos factor común. Recordamos que es ese factor que es común, por eso lo de factor común, en cada uno de esos términos. Aquí tenemos dos términos. Los términos están separados por una suma o una resta. Aquí tenemos tres términos. Pues aquí en común nos fijamos primero en el número. Aquí, aunque no hay nada al lado de la x, es un 1. Del 1 y del 4, pues en común, salvo el 1, no tienen nada, ¿no? Pues no hace falta extraerlo. Y de las letras en común, si aquí hay 3x, x cubo son que hay 3x multiplicándose y aquí hay una x, en común tienen una x, pues extraigo esa x. Si extraigo esa x, aquí tengo x cubo. Si extraigo una, me queda x cuadrado. Menos 4, si les traigo esta x, pues me queda el menos 4 sin más. Aquí, ¿puedo extraer factor común? Sí, de números nada, pero es que de letras me doy cuenta de que en común todas tienen una x. Si extraigo de aquí una x me quedan solo 2x, si extraigo de aquí una x me queda 3x, y si extraigo de aquí la única x que hay me queda el menos 10. Entonces ya he extraído factor común. Entonces, ¿puedo seguir simplificando? Es lo que tengo que ver. Me ha quedado aquí esta expresión y aquí esta expresión. Entonces, aquí, si he practicado muchos productos notables, ya tengo que darme cuenta de que ahí hay un producto notable. ¿Vale? ¿Por qué? ¿De dónde viene este producto notable? Viene de suma por diferencia, porque tengo aquí un cuadrado menos otro cuadrado. Por lo tanto, tengo x más 2 por x menos 2. Tengo el resultado de una suma por diferencia. Esto que yo acabo de ver aquí viene de haber practicado miles de productos notables, porque eso me agudiza el ojo a la hora de ver esos productos notables. Por lo tanto, una recomendación, si aún no eres muy bueno en eso de los productos notables, en el paso inverso, ¿vale? No en este suma por diferencia resolverlo, no, al revés. Ver el resultado y ver de qué producto notable viene, pues te recomiendo que practiques ese tipo de ejercicios, porque te va a ayudar a ser más rápido. De todas maneras, si no lo viéramos, esto lo podemos igualar a 0. X cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces sacamos las soluciones de esta ecuación de segundo grado, que nos saldría 2 y menos 2, y esas soluciones las pasamos a factores, y también lo tendríamos. Pero mucho más rápido si lo veo con un producto notable. ¿Veis? Yo no he tenido que hacer nada más que simplemente decir, anda, esto es el resultado de un producto notable. Aquí, ahora vamos a ver si esto lo podemos factorizar todavía más. A ese elevado al cuadrado, pues podemos hacer varias cosas. Primero, sabéis que podemos hacer Ruffini, en este caso, sin problema. Pero al ser de segundo grado, puedo igualarlo a 0 y hacer una ecuación de segundo grado y sacar las soluciones y pasarlas también a raíces. Lo que vosotros prefiráis. Yo creo que voy a optar por... Vamos a hacer Ruffini, venga, ya que me habéis pedido algunos Ruffini, como si no supiéramos hacer aún ecuaciones de segundo grado. Lo colocamos a modo Ruffini, sabéis que se coloca en orden los números que acompañan a las letras, es decir, los coeficientes. El de x cuadrado, luego iría el de x y luego iría el independiente. Y teníamos que ir probando aquí con los divisores del término independiente, del 10 en este caso, positivos y negativos. Vamos probando con el 1, el menos 1, el 2, el menos 2. Yo voy a ir directa para así ir un poco más rápido. Iríamos probando y el que nos va a dar es el 2, creo. Sí, eso. Bajamos el 1, multiplicamos por el 2. 2 por 1, 2. Lo pongo aquí. Ahora sumo. 3 más 2, 5. Ahora multiplico por la esquina. 5 por 2, 10. Lo pongo aquí y lo resto. Me da 0, pues el 2 es. Y aquí ya sé que va a ser el menos 5. Bajo el 1, 1 por menos 5, menos 5, y aquí hay 0. Estoy yendo rápido porque aquí se supone que Ruffini ya tiene que estar controladísimo, ¿vale?
O sea que las raíces van a ser 2 y menos 5. Cuando queda aquí un número es cuando ya tengo que parar, como en este caso de ahora. Y esto lo tengo que expresar en factor. ¿Cómo se expresa en factor? Poniendo x y este número cambiado de signo, x y este número cambiado de signo. Y veis, ya lo tengo este polinomio factorizado en esto, expresado en estos factores que se multiplican. Ahora que ya tengo todo, ¿veis? Expresado en factores, puedo ver qué puedo simplificar arriba y abajo, porque si se están multiplicando, puedo simplificar. Entonces, la x, como está multiplicando arriba y aquí también abajo, pues la puedo quitar, la puedo quitar. X menos 2 con este también. De manera que me queda al final x más 2 entre x más 5. Y esta sería esta misma fracción simplificada. Es equivalente, claro, pero expresada de una manera mucho más simple. Es que no es lo mismo ver esto que esto. Sin embargo, tienen ese mismo valor, ¿vale? En el fondo es la misma fracción, pero expresada de esa manera más simple. Vamos a hacer ahora otro. Pues bien, lo que os he dicho antes, siempre que tengamos que simplificar una fracción algebraica, vamos a mirar si podemos extraer el factor común, porque a lo mejor a veces simplemente con extraer el factor común ya lo tengo, que va a ser este caso, ya veréis. Entonces tengo aquí, primero me fijo en los números, el 2 y el 3 pues no tienen factores en común. Ahora de la x cubo y x cuadrado pues tienen 2x en común. Y de la y pues hay una y en común. Y ahora veo entonces qué me queda. Si extraigo de este término el x cuadrado y, me queda de número el 2. Si quito x cuadrado y hay x cubo, me queda una x. Y si quito la única, y si extraigo fuera la única y que hay, aquí no me queda ninguna y, pues ya está, lo dejo. Y aquí el 3 me queda. Si extraigo x de aquí, extraigo x cuadrado, no me queda x. Y si extraigo la y que hay, no me queda y, por lo tanto, me quedaría esto. Vamos a ver el factor común de aquí abajo. De números nada, de x, la x cuadrado y la x tienen en común una x, y la y cuadrado y la y cuadrado tienen en común la y cuadrado. De manera que si yo extraigo una x de este, me queda una x. Y si yo extraigo el y cuadrado este, lo extraigo de aquí, no me queda y. Si extraigo la única x que hay de aquí, no me queda x. Y si extraigo la y cuadrado, no me queda y. Por lo tanto, me queda esta expresión. Y si me queda esta expresión, resulta que esto es igual a esto, x cuadrado. No, pero resulta que esto lo puedo tachar con esto, ¿verdad? Y esto no es exactamente igual, pero x cuadrado aquí y aquí una x. ¿Qué me queda arriba? Una x. Y aquí tengo y aquí tengo y cuadrado. Puedo tachar una y de manera que me queda abajo una y. Anda, mira qué bien. Qué facilito se ve ahora. Esta complicación es lo mismo que esto al final, pero expresado de una manera más simple. ¿Veis? Estamos simplificando fracciones algebraicas. Para que veáis cómo sería en el caso de que no hubiera términos sumándose y restándose. Pues todavía mucho más sencillo. Porque ya solo tengo que fijarme, no tengo que extraer el factor común, porque el factor común se extrae cuando tengo términos sumándose o restándose, viendo qué factores tienen en común, esos términos de la suma o de la resta. Aquí simplemente simplifico el numerador o denominador y veo qué tienen en común. Aquí hay una a y aquí hay una a elevado a 4, por lo tanto, si tacho esta a de aquí, aquí me quedan 3. Me quedarían 3, entonces me quedaría a al cubo en el denominador. Y en el numerador ninguna a. Ahora aquí b cuadrado y aquí b. Entonces puedo tachar esta b y de las dos de aquí una. Por lo tanto me queda una arriba. Y aquí tengo c cubo, c cuadrado. Pues si tacho estas dos, aquí arriba solo me queda una. Y sería así de fácil, ¿veis? Así que en el caso de que tengáis fracciones algebraicas en las cuales no haya sumas ni restas en el numerador y denominador, todavía más fácil. Así que agradecedlo si os sucede. Vamos con el siguiente ejemplo. Muy bien, aquí tenemos en el numerador y el denominador polinomios. Veis que son términos que tienen números y letras, se están sumando y restando. Vamos a intentar extraer factor común. Y yo aquí me doy cuenta de que 2, 14 y 12
tienen en común un 2. Y si extraigo este 2, ¿qué sucede? Me queda x cubo menos este 14, extraer el 2 significa dividir ese 14 entre 2. ¿Por qué? Porque, a ver, 14 es 2 por 7. Si tacho ese 2, en el fondo estoy dividiendo. 14 entre 2, que es 7. ¿Lo entendéis? Y si aquí extraigo el 2, es decir, divido 12 entre 2, me queda 6. Recordad siempre, cuando extraigo factor común, divido entre ese factor común para ver lo que me queda dentro del paréntesis. Y este me queda igual. Entonces, ahora que he extraído ese factor común del numerador, voy a factorizar este. Voy a utilizar Ruffini, porque pasa de grado 2. Si pasa de grado 2, pues sí o sí Ruffini, ¿vale? Vas a colocarlo en modo Ruffini, 1, 0, menos 7 y 6. ¿Por qué has colocado un 0 aquí? Atentos. ¿Qué término falta? El que tenga la x cuadrado. Como no lo hay, coloco un 0. O no pongo nada, pero dejo ese hueco. Pero si colocáis el 0, os obligáis. Así que acordaos, porque si no, va a estar erróneo. Y empiezo a probar con los divisores del término independiente, que es el 6. Con divisores positivos y negativos. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 o 6 menos 6. Empezamos a probar consiguiendo aquí de resto 0. Lo que sea resto 0, pues será la raíz. Probamos con el 1, bajo el 1. 1 por 1, 1. Sumo 1 más 0, 1. Multiplico 1 por 1, 1. Menos 7 más 1, menos 6. Y menos 6 por 1, menos 6. Si hago esta operación, aquí me queda un 0. Así que el 1 sí es raíz de ese polinomio. Es solución de ese polinomio. Iríamos probando, con el menos 1 no da, con el 2 no da, con el menos 2 no da. Probaríamos el siguiente con menos 3. De los divisores del 6, acordaos, divisores del término independiente. Bajo el 1, multiplico 1 por menos 3 lo pongo aquí. Menos 3 más 1, menos 2. Multiplico menos 2 por menos 3 más 6. Y si hago esta operación, 6 menos 6 es 0. Así que este también es raíz. Y aquí ya me queda el 2. Bajo 1, 1 por 2, 2 y aquí un 0, ¿verdad? Y ya como aquí tengo un número, ahí paro. Estas son las 3 raíces. Recordad también que si está elevado al cubo va a tener 3 soluciones como máximo. Pues aquí tenemos las 3 ya averiguadas. Y estas raíces, estas soluciones, las vamos a expresar cada una como un factor. ¿Cómo se expresa en factor? Ponemos x y el número cambiado de signo. X y el número menos 3 cambiado de signo, más 3. Y otra vez x y este número, que es el 2, cambiado de signo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con este polinomio. Vamos a hacerlo también con Ruffini, como si no supiéramos hacer ecuaciones de segundo grado, porque debéis saber que también con ecuaciones de segundo grado saco las raíces. Probaríamos con los divisores del término independiente, que en este caso es el 3. Positivos y negativos, es decir, con el 1 y el menos 1, el 3 y el menos 3. Si vamos probando, vamos a identificar esta primera raíz. Bajo el 1, 1 por 1, 1, sumo, 2 más 1 sería 3, 3 por 1, 3 y 0. Ahora aquí, pruebo con el menos 3, bajo el 1, 1 menos 3, 0. Y ya termino aquí por dos razones, porque he llegado aquí a un solo número, paro ahí, y también es un término de segundo grado, un polinomio de segundo grado. Tengo ya las dos soluciones de máximo. Entonces ahora estas soluciones las expreso en manera de factor. X menos 1, recordad es X y el número cambiado de signo. X y el número cambiado de signo, por eso pongo más 3. Y ahora aquí tenemos esta fracción algebraica que, como vemos, las expresiones están factorizadas, están expresadas en factores. Y aquí voy a incluir una noción que probablemente a lo mejor no os han explicado aún, pero es bueno tener en cuenta para más adelante cuando tenemos que calcular inecuaciones o tenemos que hacer límites. Y es que una vez que tengo esto factorizado, antes de cancelar, antes de decir, el x más 3 con x más 3 se va, tengo que fijarme que aquí en el denominador van a suceder algunas cosas. Y es,
no podemos tener un 0 en el denominador. Entonces, si no podemos tener un 0 en el denominador, tenemos que ver qué valores de x van a hacer ese 0. Entonces, aquí, si yo esta x vale, si le pongo el valor 1, 1 menos 1 me saldría 0. Y 0 por x más 3 me anula esto. Hace que el denominador salga 0. Por lo tanto, x tiene que ser, podemos aquí, para x distinto de 1, porque si es 1 me va a anular, y también si vale menos 3 en este caso va a valer esto 0 y 0 por esto me va a salir todo 0, pues no puede valer tampoco menos 3, ¿vale? Pero tranquilos, sé que a muchos cuando empezáis a trabajar con fracciones algebraicas esto no lo tenéis en cuenta, no os lo exigen en el ejercicio, pero que os vaya sonando ya, ¿vale? O sea, que os vaya sonando eso de que en el denominador no puede haber un 0 y ese 0 en este caso, ¿cómo lo conseguimos? Si x vale 1, consigo un 0 y si x vale menos 3, consigo ese 0. Por lo tanto, son dos valores de x que no los puedo permitir en esta fracción algebraica. Bueno, pues una vez que tenemos esto, voy a quitar ya Ruffini y voy a seguir con el ejercicio. Acordaos que cuando estoy simplificando fracciones, eso lo hacemos ver qué valores de x no son válidos antes de simplificar. Porque si luego simplifico ya no lo voy a tener en cuenta. Así que, como hemos dicho antes, voy a poder simplificar este con este factor con este factor, de manera que me queda el 2 multiplicando a x menos 2. Y abajo nada, es decir, un 1. Por lo tanto, multiplico 2x por 2, y ahora 2 menos 2, menos 4. ¿Veis? Al final esta expresión, fracción algebraica, pues en el fondo era este binomio, en este caso, ¿vale? Si nosotros quisiéramos sumar o restar fracciones que solo tienen números, tenemos que acordarnos de la condición. ¿Qué nos pasaba? Que debíamos tener el mismo denominador. El mismo, porque si no, no puedo, porque las fracciones es al final dividir en partes, ¿no? Y las partes debían ser iguales. Y para sumarlas no puedo sumar esa parte que mide así y luego una parte que mide así, porque si miden distinto no las puedo sumar. Sería erróneo. Si digo 2/3, pero de esos 2/3 cada trocito mide distinto, no estoy haciendo una fracción, estoy haciendo otra cosa, pero es todo menos fracciones. Pues para poder sumar las fracciones algebraicas hay que hacer lo mismo denominador. ¿Y cómo consigo un mismo denominador con letras y números? Pues allá vamos. Vamos a hacer este primer ejemplo. x² menos 2 partido de x más 3 más x² más 3 partido de x menos 3. Donde tengo el negro, que me lo había dejado ahí. A ver, cuando tenemos este caso, aquí tenemos polinomios que no se pueden factorizar más. Es la expresión mínima, ¿vale? Pues si no puedo factorizarlo más, pues el mínimo común múltiplo será la multiplicación de ambos. Es decir, en este caso puedo hacer lo que se conoce también como productos cruzados. Es decir, ¿qué estás diciendo, Susi? Pues mira, estoy diciendo esto. Que si yo tengo esta suma, voy a dejar el denominador, pero voy a centrar un poco más, x más 3 por x menos 3, la multiplicación de ambos. Porque ese será el mínimo común múltiplo. Los comunes y no comunes con mayor exponente. Este de aquí tiene x más 3, este de aquí x menos 3 son no comunes, pues se multiplican. Y aquí tengo este numerador. ¿Qué le ha pasado a este x más 3 para transformarse en x más 3 por x menos 3? Que lo he multiplicado, lo voy a poner además en otro color, en azul. Para que se convierta en este denominador, para que se convierta en este, tengo que añadirle el x menos 3 arriba. ¿Qué estoy haciendo en el fondo? Una fracción equivalente, ¿vale? Es más, para que lo veáis todavía mejor, lo voy a poner en azul porque así también veis que como tengo que multiplicar los denominadores para conseguir un denominador común, en el fondo x más 3 lo tengo que multiplicar por ese x menos 3.
Pues lo que multiplique abajo lo tengo que multiplicar arriba, porque si no me estoy inventando otra fracción diferente. Y aquí no me la estoy inventando, aquí estoy haciendo una fracción equivalente. ¿Recordad cómo se hacían fracciones equivalentes? Multiplicando arriba y abajo por el mismo número. Pues aquí lo mismo, multiplicando arriba y abajo, es decir, esta fracción, que es esta, por el mismo binomio en este caso. O lo que es lo mismo, ¿qué es algo entre algo? Es decir, manzana entre manzana. Es 1, ¿no? Recordad, si hay lo mismo arriba en numerador y en denominador, 3 partido de 3, ¿qué es? 1. Cojo 3 trozos de 3, ¿no? ¿Qué es 4 partido de 4? 1. Pues aquí, ¿qué es x menos 3 partido de x menos 3? 1. Si estoy multiplicando algo por 1, ¿me cambia? No. 4 por 1 es 4. X cuadrado menos 2 partido de x más 3 es x cuadrado menos 2 partido de x más 3, ¿vale? Entonces, aquí entended qué es lo que estamos haciendo con esas fracciones. Las estamos multiplicando por 1. Lo que estoy multiplicando abajo lo tengo que multiplicar arriba, porque tiene que ser equivalente, no me la tengo que inventar. Vale. Pues después de esta charla seguimos. Y ahora, x menos 3 es el que tenía aquí, y arriba tenía x cuadrado más 3. Fijaos además que pongo paréntesis, esto es fundamental para luego no equivocarnos, porque si aquí no hubiera puesto paréntesis ya hubiera hecho un lío, porque solo me hago multiplicar la x. Pero sin embargo, si pongo el paréntesis estoy diciendo, no, todo este binomio por este binomio. Vale, pues aquí, x menos 3, y tengo que conseguir ese mínimo común múltiplo que habíamos dicho, es más, voy a ponerlo aquí para que quede claro que el mínimo común múltiplo, en este caso, era x más 3 por x menos 3, ¿vale? Tengo que conseguir ese denominador, es decir, a x menos 3, que lo tenemos aquí, le tengo que multiplicar por x más 3. Pues lo que hago abajo lo hago arriba, porque si no me estoy inventando otra fracción diferente, yo no quiero, yo quiero hacer un equivalente. Ahora que lo tengo, venga, ¿cómo hacíamos si había números? Multiplicamos lo de arriba, ¿no? Es más, lo de abajo, como es el mismo denominador, lo puedo escribir una sola vez. Y arriba ya puedo operar. Venga, opero x cuadrado por x, x cubo. X cuadrado por menos 3, menos 3x cuadrado. Y aquí multiplicación de polinomios a tope, ¿vale? Menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 3, más 6. Y aquí cuidado al operar, los signos, cuidado los signos. Es vuestra cruz, ¿verdad? Ahora aquí, como hay un más, pues me quedo tranquila, me quedo a gusto porque no me va a afectar a nada. Problema cuando hay un menos, pero ya hablaremos de eso. X cuadrado por x, x cubo. X cuadrado por más 3x cuadrado. Más 3x, perdón, más 3 por x, 3x. Y 3 por 3, más 9. Venga, seguidme la explicación. Ahora que tengo aquí todo esto, hay monomios, es decir, cada uno de los términos entre la suma y la resta, cada uno de estos términos es un monomio, pues hay monomios que son semejantes. Y los monomios semejantes son aquellos que tienen la misma letra elevada a lo mismo. Es decir, x cubo con x cubo es lo mismo, ¿vale? O sea, no es lo mismo, es el mismo monomio. Y aquí tendría entonces x cubo más x cubo, 2x cubo. Voy a quitar esto. ¿Veis? He sumado este con este. Además, los voy a ir redondeando para saber lo que me quito. Aquí es clave la organización, eso sí que os lo aseguro. Menos 3x cuadrado. ¿Dónde hay otro x cuadrado? Aquí. Más 3x cuadrado se me anula. Anda, mira, este lo puedo tachar, qué guay. Menos 2x. ¿Dónde hay otro x? Aquí. Más 3x. Menos 2x más 3x. Lo voy a redondear porque así me queda claro que ya los he hecho. Más una x, es decir, más x, puedo escribirlo así. Y 6 más 9 más 15. Partido todo ello de x más 3 por x menos 3. Y ya tendría aquí la suma, ¿vale? Lo único que aquí, esto, bueno, depende, lo podéis dejar así, pero ya que estamos expresándolo como una fracción algebraica, vamos a desarrollar al máximo todo lo que tenemos. 2x cubo más x más 15 partido todo ello de, que tengo aquí, producto notable, suma por diferencia, ¿vale? Recordad, no hace falta hacer lo de multiplicación de polinomios término por término. Suma por diferencia es cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo término, que es el 3. Menos 3 por 3, que es 9. ¿Ok? Y así sería, este sería el resultado de toda esta suma de fracciones algebraicas.
Para aquellos que os hagan especificar para qué valores de x no sería válida, los que no, tranquilos. Los que no os lo hagan especificar, de todas maneras, atended, porque esta información os viene muy bien para más adelante. Y si lo entiendes, oye, pues cosa que te llevas ganada. Cuando estamos operando con fracciones algebraicas, es decir, sumándolas, restándolas, lo que estamos haciendo aquí ahora. En el momento, aquí, todo lo que estamos haciendo es trabajando con las expresiones, el mínimo común múltiplo, luego multiplicando para ver cómo nos queda. Aún no hemos sumado nada. Aquí, en este momento en el que ya estamos sumando, tenemos que ver en el denominador esos valores que os he dicho antes. ¿Qué valores anularían la fracción? Es decir, harían 0 en el denominador. Vamos a pensar, a ver, si yo aquí pongo un menos 3 más 3 me daría 0, multiplicando a todo esto 0. Por lo tanto, para x distinto de menos 3, pero también de 3, porque en este caso sería 3 menos 3. Si pongo aquí 3, esto sería 0 multiplicando todo esto. Por lo tanto, aquí, más menos 3. Qué raro lo he puesto, ¿verdad? Normalmente se pone más arriba. Uy, la que estoy liando. Más menos 3. Por lo tanto, he dejado ya clarísimo que todo esto, esta expresión algebraica, en el caso de que quiera hallar valor numérico o lo que sea, se va a cumplir, no voy a tener ningún problema, para valores de x todos menos más menos 3. Por eso digo, para x distinta de más 3 y de menos 3. Así que, ojo con esto. Vale, vamos a fijarnos. Denominadores distintos. Vamos a intentar encontrar ese mínimo común múltiplo. Para ello a mí me gusta siempre colocarme aquí estos polinomios. Le podemos llamar a este A este B y a este C. Solo los denominadores, ¿vale? A se expresa así. B lo encontramos como x más 2 al cuadrado por x menos 2. Y el C lo encontramos como x cuadrado menos 4, pero es que se puede factorizar más. Porque aquí vemos el resultado de una suma por diferencia de x más 2 por x menos 2. Producto notable. ¿Veis la importancia de los productos notables? Los productos notables, en el momento que lo veis, a lo mejor no veis mucho sentido a esto para qué me sirve, pero luego de repente cuando entráis en fracciones algebraicas, ¡tachán!, aparecen, ¿vale? ¿Veis? Gracias a esa práctica he podido detectar que esto se factoriza y lo he hecho así de rápido. Vale, y ahora el mínimo común múltiplo de todo esto, recordad cuál era la norma, o sea, cómo llegábamos a ese mínimo común múltiplo, cogiendo los factores comunes y no comunes con mayor exponente. Entonces, veamos eso de los factores comunes y no comunes con letras. ¿Qué es eso? A ver, el x menos 2 es un factor, lo que va entre paréntesis es un factor, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto por esto, por lo tanto, el factor es este y el factor es este. Este y este son el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, x menos 2 es el factor común. Y teníamos que coger el de mayor exponente. Pero como tiene el mismo exponente, pues cojo uno de ellos, me da igual. Pues el mismo este, venga. Pues x menos 2 forma parte del mínimo común múltiplo. Vamos a ver. Y ahora, ahora ya, estos dos no son comunes a todos, pero de estos dos tengo que coger también x más 2, el que tenga mayor exponente. Por lo tanto, x más 2 aquí está elevado a 1. Y aquí x más 2 está elevado a 2. Por lo tanto, cojo el de mayor exponente, cojo este. Y ese, chicos, sería el mínimo común múltiplo. Es decir, el denominador que tengo que conseguir en cada una de las fracciones. Me lo voy a poner aquí arriba. MCM. X menos 2 por x más 2, todo ello al cuadrado. Y voy a borrar el resto para seguir trabajando. Vale, ahora sí. Lo que acabamos de averiguar es lo que os he dicho, es el denominador que debo conseguir. Entonces, si yo tengo aquí, vamos fracción por fracción porque creo que os va a ayudar a verlo. Si tengo 1 y x menos 2, y tengo que conseguir abajo este denominador, ¿por qué tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar por x más 2 al cuadrado, pues lo que multiplica abajo lo multiplico arriba. Y ya está, se acabó el problema. Venga, siguiente. Tengo este menos. Y además, todo esto de aquí,
Mirad, acostumbraos a meterlo entre paréntesis. Los paréntesis aquí os salvan vidas, porque los signos, aquí los negativos, fastidian un montón. Pues mételo en un paréntesis, no tengáis miedo. Los paréntesis nos ayudan a organizar, sobre todo aquí, en fracciones algebraicas. Tengo este numerador y tengo este denominador. Pero en este denominador, ¿tengo que meter algo más? ¿Tengo que multiplicar por algo más? No, lo tengo tal cual, el que tenía que tener. Ah, pues ya está, mira, me he liberado. No tengo que hacer nada, ¿veis? No tengo que multiplicar por nada, ya lo tengo. Ya es el mínimo común múltiplo, coincide. Y aquí tengo un 1 y un x cuadrado menos 4. Todo ello entre paréntesis. Como tengo x cuadrado menos 4, hemos dicho antes, x cuadrado menos 4 era, que no sé, se me ha olvidado expresarlo aquí, era x más 2 por x menos 2, ¿no? Entonces, si tengo x cuadrado menos 4, ya tengo de esto, tengo un x más 2 y tengo otro x menos 2. Por lo tanto, me faltaría elevar esto al cuadrado, es decir, me faltaría multiplicar todo esto por x más, lo voy a poner azul, así nos queda más bonito y lo veis más. Me quedaría, para conseguir esto de aquí arriba tal cual, un x más 2 más. Por lo tanto, tengo que multiplicar todo por x más 2. Vale, y ahora una vez que tengo todo esto, que al final el denominador es el mismo, lo pongo solo una vez y así no tengo que escribir tanto, x menos 2, porque al final este va a ser el denominador, común a todo. Y me pongo a operar lo de arriba, los numeradores. Pues 1 por x más 2 al cuadrado, pues x más 2 al cuadrado, yo qué que te diga. Este menos, bueno, es más, vamos a operarlo ya directamente. Venga, vamos a elevarlo al cuadrado, tenemos un producto notable. Recordamos, cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por 2 por x, 4x, más cuadrado del segundo, 2 al cuadrado, que es 4. Ahora este menos. ¿Veis? Gracias a poner el paréntesis me he dado cuenta, me doy más cuenta, de que este menos afecta a todo este numerador. A todo. Y ese a todo quiere decir que le tengo que cambiar el signo a cada uno de estos términos dentro del paréntesis. Por lo tanto, este menos es para el x cuadrado. Menos más 4 sería menos 4x, menos más 8, menos 8. ¿Veis? Y más 1 por x más 2, ¿veis? Cuando hay un más no hay ningún problema. El problema es cuando hay menos, ¿vale? O sea, incluso si queréis lo marcáis ahí en rojo para que no os olvidéis de que ahí hay algo que hay que tener en cuenta. Y ahora ya puedo operar. Se me va este con este, de las x tenemos 4x con este menos 4x que también se me va, pero me queda esta x, ojo, de la x me ha quedado una x, y ahora más 4 menos 8 menos 4, y menos 4 más 2 menos 2. Y aquí abajo x menos 2 por x más 2 al cuadrado, ¿veis? Aquí arriba todo esto es un término, ¿vale? Un factor. ¿Y qué puedo hacer? Anda, x menos 2 con x menos 2 se me va. Y cuidado, cuando tacho todo lo de arriba, ahora como no hay nada pongo un 0, ¿no? En el fondo, cuando estoy factorizando es por 1, pero no hace falta ponerlo. Pero es un 1. Partido de x más 2, todo ello al cuadrado. Y esto, si desarrollo este producto notable, x cuadrado más 4x más 4. ¿Vale? Y este sería el resultado final de esta resta suma de fracciones algebraicas. ¿Vale? O sea que muchas cosas que asimilar aquí. Mínimo común múltiplo, cómo lo saco, cómo voy multiplicando cada fracción para hacer en realidad la equivalente y no modificarla, operar aquí y aquí pues ir resolviendo lo necesario. Voy a indicar para qué valores no valdría, ¿vale? Estamos aquí en este punto, pues para x, todo esto es posible para x distinto de, a ver, si yo aquí hago 2, que la x valga 2 me anula, pues para x2 no es válido. Y si yo aquí hago que valga menos 2, pues tampoco. Pues para x más menos 2 no se cumple, ¿vale? O sea que todo esto
es posible para x distinto de más menos 2. En el momento que x valga 2 o menos 2 ya no. ¿Ok? Esto lo indico para aquellos que tengáis que indicar. Vale, voy a resolver alguna duda que he visto interesante. Who knows? Me has preguntado antes. Dice, tengo una duda. Si me ponen en un denominador, por ejemplo, x menos 1 y en otro 2, entiendo que en otro te pone 2x menos 1. Si puedes aclararme la duda. Que en otro te ponga x menos 1 al cuadrado. El factor común, en ese caso, si tienes en uno x menos 1 y en otro x menos 1 por x menos 1, sería, en ese otro tendrías x menos 1 al cuadrado, por lo tanto el mínimo común múltiplo es x menos 1 al cuadrado. Tendrías que multiplicar la primera fracción por x menos 1. En la segunda no tendrías que hacer ningún cambio, si esa era tu duda. Para aquí trabajad eso mucho, porfa. Vuestro problema en fracciones algebraicas son sumas y restas por este tema. Por el tema de los mínimo común múltiplo, que no sabéis hacerlo muchas veces, y el tema de la resta, ese menos, que afecta a todo el numerador, pues solo hacéis que afecta al primer término. Sería erróneo. Es como si aquí, en este ejemplo, que lo voy a proyectar un momento, veis aquí en este ejemplo, es como si aquí yo solo hubiera puesto el menos al x cuadrado, arriba, ¿verdad? Arriba, por la forma en que lo veis, por esta forma, como aquí el menos está aquí, ala, pues solo pongo 1 menos x cuadrado más 4x y ahí ya la he liado. Porque claro, como no hay paréntesis no me fijo, pero es que no habiendo paréntesis tengo que darme cuenta qué es lo que tengo. Tengo todo un numerador que es afectado por este negativo. Por lo tanto, por eso me ayuda a mí, yo sigo poniendo esos paréntesis. Y ya he practicado un montón de matemáticas y las que me quedan por practicar. Pero yo lo sigo haciendo porque me ayuda a verlo más claro, a decir, ah, claro, si hay un paréntesis ya como que lo veo más claro, como que veo que ese menos afecta a todo. Si hay x en el numerador y menos x en el denominador, se puede simplificar, sí, pero te queda a simplificar x y abajo menos x, cuidado. Si quito todo, no es 0. Sigue habiendo unos. Es que tenéis que como que ver que en el momento que estoy simplificando, esa x del numerador está multiplicándose por un 1 aunque no se ponga. Entonces me queda, si quito esa x de arriba y de abajo, me queda 1 partido de 1, todo ello con un menos delante. Por lo tanto, el resultado sería menos 1. O sea, si tengo x partido de menos x, el resultado es menos 1. Bueno, chicos, hasta aquí ya son las 8:10, ¿vale? Me ha quedado por ver multiplicaciones y divisiones, pero bueno, tranquilos porque al final eso, como os cuesta menos, me quedo la verdad es que bastante tranquila. Y además, como tengo vídeos en el canal sobre ello, pues os invito, si alguno quiere ahora como terminar ya de perfeccionar toda la clase recibida hoy de fracciones algebraicas, que se vaya ahora a ver multiplicaciones de fracciones algebraicas y divisiones de fracciones algebraicas de Susi Profe, de mi canal, y ahí pues termináis de completar todo lo visto hoy, porque hoy ha sido un directo muy completo, en el que hemos visto simplificar fracciones algebraicas, suma y resta con todos los problemas que ello da, y ahora multiplicar y dividir, pues ya lo veis en los vídeos. Me dejáis también preguntas en los comentarios, pues ya sabéis que yo todo lo que puedo lo atiendo. Pues nada, ya os dejo, porque muchos tenéis que estudiar, mucho ánimo. Ya sabéis, me tenéis en el canal de Susi Profe, vídeos de matemáticas, de física, de química y de lengua. En lengua estamos ahora dedicándonos a oraciones compuestas, así que también si estás con ello en clases o próximamente vas a tener oraciones compuestas, que ya sabes que estás ahora repasando simples, pero van a venir compuestas, recuerda, Susi Profe tiene vídeos de compuestas, ¿vale? De matemáticas prácticamente todos los temas, alguno que aún no he hecho, pero me lo escribís por comentarios y yo lo tengo en cuenta. Y nada, mucho ánimo a estudiar a tope y os voy dejando. Bye bye.